Buenos días a todos los que están en Argentina, buenas tardes para los que estamos del otro lado. Bienvenidos a todos, es un placer estar moderando, haber sido invitado a moderar esta charla que realmente va a ser muy interesante y que vamos a tener el privilegio de escucharla a Marta. Así que nobleza obliga, voy a hacer una breve descripción, una breve intro, biografía de Marta para ponerlos un poco a todos en situación, ¿sí? Marta es enóloga y trabaja en Vinventions aquí en España como soporte técnico en la gestión del oxígeno, y es una de las piezas claves en el asesoramiento en la elección y uso de los cierres de Vinventions a productores y bodegas, básicamente acá en España y en Portugal. A lo largo de la carrera, Marta ha hecho una carrerón tanto en enología como en docencia, y ha trabajado en diversas empresas del sector vitivinícola en Europa y en Asia, y hoy en día sigue participando de forma súper activa en conferencias, impartiendo formación y exponiendo los resultados de las investigaciones del grupo Vinventions. Yo estoy viviendo acá en España, por eso digo acá en España. Bueno, la verdad es que, obviamente, imagínense que nosotros venimos con un trabajo ya con Marta desde hace un par de semanas, viendo un poco la presentación, y tuve la posibilidad, no quiero spoilear el asunto, pero tuve la posibilidad de darle un vistazo a la información que vamos a compartir hoy, y realmente tiene información reveladora. Hay datos muy interesantes sobre la guarda, sobre la evolución, cómo el oxígeno condiciona todo eso, que es un tema que hoy está bastante en boga y se habla mucho acá en Europa. Nosotros en la asociación lo hemos planteado un par de veces. Me tocó en algún momento moderar una charla con Andrés Vignoni en donde justamente hablamos un poco de cómo eso influía, pero solamente en la parte de la crianza del vino. Hoy vamos a hablar de cómo afecta ese oxígeno, tanto en bodega como en el embotellado, como en la botella, en esa parte de crianza. Así que realmente va a ser un placer esta conversación con Marta. Solamente para pasar en limpio lo que decía Moni al principio, siéntanse completamente libres de dejar preguntas, las pueden mandar ahí por el mismo chat, Moni me las va a ir pasando a mí. Si veo que tiene que ver con la charla que vamos hablando con Marta, las voy a irme echando ahí en el medio, y si no, al final lo vamos a intentar condensar, ¿sí? Pusimos un límite de 1 hora y media, así que a Marta le gusta hablar como a mí, así que vamos a controlarlo, Marta, te lo pido por favor, vamos a hacer lo posible para controlarlo. Pero bueno, un placer, realmente bienvenida para nosotros en la asociación, es un honor tener esta charla que, bueno, ya dije que iba a estar buenísima, pero realmente va a estar con información muy suculenta. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariano, por haberme presentado así. Es cierto que me gusta hablar, y además más de vino y además más de oxígeno, o sea que cuento contigo para que tiempo, córtate, en fin, adaptarnos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente yo os doy las gracias tanto a la asociación, a la organización, a ti por haberte puesto en contacto conmigo también y que lo preparemos bien, y evidentemente a mis compañeros de Vinventions Argentina por la propuesta y por haber hecho un poco de vínculo para que podamos un poco compartir, ¿no?, las experiencias que tenemos a uno y al otro lado del océano. Así que encantada. Bueno, pues comparto ya la presentación. Vamos a ver. Dadme un sí cuando la veáis. Bien, vale, perfecto. Bueno, pues como bien decía Mariano, vamos a hablar de lo que es el oxígeno, ¿no? El oxígeno en el vino. Porque también lo he dicho, se está hablando mucho, pero hay como una información un poco abstracta, un poco encontrada y que no están tan claros los conceptos, ¿no? Entonces, yo os voy a dar mucha información. Voy a intentar ser lo más clara posible. Os aviso que además de hablar mucho como buena madrileña, hablo muy deprisa. Así que si en algún momento queréis repasar alguna diapositiva, queréis hacer alguna pregunta, pues aquí estamos en un encuadre precisamente totalmente didáctico para aprender, para compartir. Así que abierta a todo tipo de alusiones o consultas, ¿vale? Entonces, yo empiezo ya a hablar un poco de esto, lo que es la gestión del oxígeno en todo el ciclo de la elaboración y un poco cómo podemos controlarlo y también deshacer muchos mitos.
Entonces, porque bueno, en el vino hay muchos mitos en general, pero en el vino y el oxígeno en particular. ¿Listos? Pues voy, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, digamos que el ciclo de vida del vino es más o menos pues como la vida, ¿no? La vida de una persona que va a estar totalmente determinada al oxígeno, ¿no? Entonces, aquí concretamente con el vino hay este pequeño detalle, matiz, que como tenemos en la etiqueta la añada, aunque somos un producto alimentario, no estamos obligados a poner una fecha de caducidad. Entonces, esto puede inducir a muchos errores, ¿no? Porque yo puedo a lo mejor vinificar un vino para que sea joven y nadie va a evitar que ese vino esté en una tienda o en un restaurante durante años y años. Lo que luego, si alguien consume el vino fuera del periodo previsto de guarda, puedes ir un poco en contra de lo que es mi marca, ¿no? Entonces, ciclo de vida para nosotros es la previsión que va a tener el vino, lo que el enólogo tiene como objetivo para que su vino esté bien, manteniendo la calidad que tenía el día del embotellado, y si evoluciona, que haya una buena evolución, pero que no haya defectos. Entonces, el mito de la guarda, aquí digo que es mito porque se sigue creyendo como idea romántica que el vino siempre mejora, es decir, cuanto más viejo mejor, no es así, y después como si todos los vinos pudieran envejecer. Y tampoco es así. Es decir, va a depender de muchas cosas que vamos a ver más adelante, pero cuando yo hago un vino para ser joven, lo voy a vinificar y voy a hacer la gestión del oxígeno con ese fin. Y lo mismo con la guarda. Y también mencionar que digamos, los vinos de guarda son un porcentaje muy pequeño del mercado, representa una élite, y el resto del vino que se produce, que se bebe, que se consume, es vino joven, ¿no? Entonces, decíamos anticipar, ¿no? Es decir, yo como enóloga no voy a decir, bueno, pues este vino que me ha salido súper joven, súper afrutado y súper varietal, a lo mejor dura 10 años o 20. Eso en principio yo lo tengo que anticipar, lo tengo que prever. Si yo considero que un vino es apto a la guarda, tendré que ir puliendo desde el principio la vinificación y lo que quiero sacar de él, ¿no? Cómo se va a desarrollar. ¿Y esto de qué va a depender? Pues va a depender, lo primero, de la materia prima. La uva que tengo, el mosto, si es estructurado, si es apto para envejecer, la sanidad de la vendimia y, evidentemente, la añada. No sé si en América del Sur tenéis un efecto añada tan pronunciado como en Europa, pero sabéis que en Europa es en otoño, en fin, lluvias y tal, y es muy marcado esto, ¿no? Entonces, yo voy a estimar esa duración, si quiero que sea 2 años, 3 años, 5, 10, y es ahí, a partir de ahí, donde voy a definir cuándo más o menos aparecería el declive. Es decir, que si yo hago un vino del año o un vino para un par de años, bien afrutado, con la fruta muy intensa y la fruta fresca, daré más o menos una preparación para que dure 2 años y luego ya me puedo permitir un poco el declive, ¿no? Y esto lo tengo que prever. Es decir, que no voy a vinificar, no voy a embotellar, no voy a tapar con el mismo tapón un vino joven que un vino de guarda. Y después otro detalle es el círculo de distribución. Lo mismo, es decir, no voy a vinificar igual y voy a tapar con el mismo tapón un vino que sea para restaurante, para un poco local, a lo mejor, que si va a ir a supermercados de mi país o el mundo entero, y si va a exportarse a países muy lejanos, ¿no? Entonces, aquí pasamos un poco ya a la idea de evolución. Porque hablamos de evolución, duración, oxidación. Entonces, un vino va a evolucionar. Aquí hago un poco otra vez la analogía de el vino como el hombre. El vino evoluciona como nosotros, luego envejece, ¿no? Entonces, la evolución el consumidor la admite. O sea, el consumidor puede admitir. Pero lo que es la oxidación, para nosotros en enología, cuando empieza el declive, ya es lo que el enólogo no quería, lo que no quería y lo que no tenía previsto. Y eso es un poco la oxidación, que yo os revelaré, y creo que a muchos de vosotros habéis podido a lo mejor caer en malos ejemplos así, es los vinos que envejecen precozmente, es decir, una oxidación que no estaba prevista. Entonces, esto va a depender de 2 cosas, que son los polifenoles, que es un poco el esqueleto del vino, y el oxígeno. Los polifenoles están siempre en el vino y el oxígeno está siempre en la tierra y en todos
los organismos vivos, ¿no? Entonces, estas dos cosas juntas son las que se van a encargar de la evolución del vino y de la duración del ciclo de vida. Porque el vino, como nosotros, siempre evoluciona y va a poder consumir oxígeno todo el tiempo, precisamente hasta degradarse, como nosotros, en el fondo, que también vivimos por el oxígeno, pero si estamos constantemente tomando resveratrol y antioxidantes y fruta roja, negra y demás, pues es un poco para retrasar esta oxidación. Entonces, este conjunto va a crear una serie de reacciones que van a tener como resultado unas transformaciones químicas, y son esas transformaciones químicas las que hacen que evolucione el vino. Todavía no hemos comprendido todas las reacciones de su complejidad, y esta complejidad es porque el vino es un compuesto natural que tiene muchísimos compuestos químicos en dosis ínfimas. Entonces, muchas veces no se trata de comprender un fenómeno, sino las sinergias que tienen entre ellos. Entonces, estas reacciones van a afectar a la estructura del vino, a los aromas, al color y a la duración del ciclo de vida. Y estas 4 cosas son, en resumen, lo que define la calidad del vino. Es decir, la estructura, el aroma del vino, es ahí cuando yo noto si se degrada o no, el color, cuando no es estable y empiezan los pardeamientos, y la duración del ciclo de vida, es decir, si yo tomo un vino que a los 9 meses del embotellado está ya en declive, pues eso quiere decir que está oxidado. Entonces, partimos de la base que como el oxígeno es lo que deteriora el vino, yo voy a tener que gestionarlo y en principio disminuirlo, sobre todo en ciertas fases. Pero sobre todo gestionarlo y vigilarlo. Y para vigilarlo yo lo tengo que medir. Entonces vamos a poner ciertos ejemplos de la gestión del oxígeno desde la bodega. Bueno, digamos que en la historia de la vinificación, a partir de que yo corto el racimo de uva, ya empieza una oxidación. Esta oxidación, evidentemente, va a ir con el transporte de la vendimia a la bodega. En las primeras fases va a haber un aporte importante de oxígeno que vamos a llamar macrooxigenación y que tiene una oxidación enzimática, pero que no es precisamente negativa porque ayuda a que se pulan los taninos, ayuda a que se desarrollen las levaduras, a que pueda ocurrir la fermentación alcohólica. Una vez que la fermentación alcohólica ha terminado, pasamos a la crianza. Entonces, la crianza ya no son grandes aportes en días, son aportes mucho más pequeños en meses. Entonces, ya pasamos a la microoxigenación, que es pues, en la barrica o en el depósito. Entonces, después ya, una vez que el vino entra en botella y entra en esta fase de botella, es lo que nosotros llamamos nanooxigenación, porque son miligramos, muy pocos miligramos, y ya ni en días ni en meses, sino en años, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes del ciclo de vida del vino, nosotros tenemos que integrar el periodo de botella, es decir, esa evolución que tiene el vino en botella, tenemos que integrar en el ciclo de vida. Como enólogos no nos podemos lavar las manos y decir, la botella ya está, la he embotellado, ahora que Dios reparta suerte, ¿no? Precisamente es por eso por lo que tenemos que anticipar con el oxígeno y prevenirlo con un tapón de calidad. Pero ¿qué es lo que nos encontramos muchísimas veces, ¿no? Pues nos encontramos que el día del embotellado, como podéis ver, hay en un solo día o en pocos un aporte masivo de oxígeno que a veces toca la saturación, que para que os hagáis a la idea es entre 8 y 10 miligramos, y eso, por ejemplo, es una mala praxis porque eso sí que va a, digamos, disminuir la duración de vida y va a aportar oxígeno, digamos, de una mala manera. No encontraréis en la literatura científica ni en ningún tratado de enología alguien que os diga que cuando el vino está terminado, el día del embotellado, es bueno un aporte masivo de oxígeno. Entonces, aquí, por ejemplo, os pongo pues, un caso práctico de una bodega en Nueva Zelanda que quería controlar todas y cada fase de la vinificación y quería integrar, aportar lo mínimo de oxígeno. Entonces, se midió. Como un paréntesis, os digo que en Google, precisamente, o en las webs de las universidades, tenéis tablas que os dan un poco los aportes de oxígeno que debe tener un trasiego, una filtración. Entonces, aquí, por ejemplo, como podéis ver,
una vez que el vino estaba terminado, estabilizado, es decir, que yo quiero que llegue así al cliente, luego quedan todavía estas fases, ¿no?, de estabilización, filtración, trasiegos, y hemos ido añadiendo 2, 0,5, 0,5, y veis que embotellado 3, es decir, en todo el proceso del vino terminado yo aporto un total de 6 miligramos y el 50% son del embotellado. Entonces, aquí vemos lo importante que es la fase del embotellado y por qué hay que limitar el aporte en el oxígeno. Entonces, otros trabajos, cualquier trabajo que haga yo en bodega, una vez que el vino está terminado y que yo ya lo quiero así, los tengo que hacer con mucha cautela, porque si no estoy precisamente aportando la oxidación. Aquí tenemos un ejemplo tipo de el trasiego de barricas, no sé si decís esto en Argentina, la trasiega, que se dice aquí, que es llevar de un depósito a muchas barricas, ¿no? Entonces, esto si yo lo hago de manera como salvaje, puedo oxidar mucho el vino. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de que yo estoy transportando el vino en unas tuberías que tienen que ser lo más cortas posible, que además están dentro de ellas hay oxígeno. Si no pongo un gas inerte, van a pasar por una bomba que dependerá de qué tipo de bomba, a qué velocidad la tengo, van a llegar a las barricas. Entonces, esto, además, si lo hago todo en un día bien, si lo hago en 2 días, puedo tener una parte, como veis aquí, en el depósito que puede estar vacía, con lo cual el segundo día ya arranco con un vino que tiene más oxígeno en su seno, de manera que nosotros lo que decimos siempre es tomar una medida del oxígeno de partida y luego otra medida de oxígeno en la barrica o el depósito, y así podremos tener, haciendo la sustracción, el total que yo estoy añadiendo en este trasiego para ver que si es demasiado tendría que limitarlo. Ahora el oxígeno en el embotellado. Bueno, pues el oxígeno en el embotellado más o menos, como he dicho, si el trasiego es una parte crítica, el embotellado lo es mucho más. ¿Por qué? Porque hay más fases. Digamos que en el trasiego pues está la bomba. Aquí voy a tener la bomba, voy a tener una filtración, que sea de placas, de filtros, tangencial, y después voy a tener la llenadora, que va a repartir el vino. Entonces aquí tengo como muchos posibles focos de aporte que son los que tenéis en negro, ¿no? Es decir, yo tengo un vino que en principio está un depósito cerrado, pero él poco a poco va a ir bajando y si yo no pongo un gas inerte y por ejemplo el embotellado me dura 2 días, voy a tener un vino de partida cada vez con más oxígeno. Después, las fases que va a pasar aquí y, bueno, pues el embotellado al final. Entonces, digamos, yo puedo medir, esto es el bagging box, tanto en bagging box como en botella, voy a medir el oxígeno y después sustraigo el oxígeno que está en el depósito y así sé lo que aporta mi vino. De lo que se trata es que en el embotellado sea lo mínimo posible. Si veo que es mucho, tomo medidas donde tengo los puntos negros, es decir, pongo una mirilla, pongo un sensor de oxígeno y hago medidas para saber dónde me aporta el oxígeno. Y eso que aquí estoy hablando de vino, no del espacio de cabeza, que es esto que veis aquí en blanco, que ahora vamos a explicarlo ahora mismo, ¿no? Es decir, normalmente lo que ha medido prácticamente todas las bodegas hasta ahora era siempre el oxígeno disuelto en el vino. Y nos hemos olvidado por completo y nunca se ha tenido en cuenta el oxígeno en el espacio de cabeza. En Inventions, como teníamos precisamente medidores que podían medir tanto en fase líquida como en fase gaseosa, por precisamente dedicarnos a los tapones, empezamos a medir ese oxígeno en el espacio de cabeza que siempre termina en el vino y nos dimos cuenta de que era enorme. ¿Por qué? Pues porque en 1 litro de vino cabe menos oxígeno que en 1 litro de aire y además está comprimido. Entonces, en ese espacio que visualmente vemos que es pequeño y siempre lo hemos desestimado, va a ir el 65% del oxígeno de la botella. Con lo cual, hoy en día, la evolución que va a tener el vino, tenemos que tener en cuenta el oxígeno disuelto en el vino y el oxígeno que está en el espacio de cabeza, además de tener en cuenta el del tapón. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer precisamente medidas de oxígeno, peritajes, auditorías, como lo queráis llamar, es decir, ir a las bodegas y ver cómo ocurría el embotellado, sí que nos dimos cuenta que este espacio de cabeza era el gran desafío, porque no siempre se inertiza bien, no siempre funciona, y aquí
lo vais a ver en 40 auditorías que hemos hecho en Europa. Veis, la parte gris es el oxígeno disuelto y la parte burdeos es el espacio de cabeza. Como podéis Marta, ver, normal... te ¿Sí? interrumpo un cachitito para Sí, volver sí, a la sí. esquina atrás y una consulta que están haciendo que me parece que es interesante. Cuando ¿En hablabas esta? en la anterior, que hablabas del aporte masivo de oxígeno, ahí, en esa. Y una de las preguntas que es ¿qué medidas limitan ese aporte masivo? Habías hablado vos del reemplazo por gas inerte en las mangueras y demás. Habías hablado de tener ductos más cortos, Sí. prácticas enológicas que hagan esa limitación de provisión de oxígeno ese día. Sí, pues mira, por ejemplo, las tuberías, aparte de antes de pasar el vino, pasar gas inerte. Que los tramos estén adaptados a la distancia, porque muchas veces la distancia es corta, pero hay gente que pone muchas mangueras. Evitar empalmes, es decir, que hay gente que pone, pues eso, si tengo, yo qué sé, 50 metros, a lo mejor no poner 3 de X metros y poner empalmes. Cada empalme que tengo va a ser, digamos, un aporte de oxígeno. Y después utilizar siempre el mismo diámetro de manguera, porque hay gente que cambia los diámetros y sobre todo si tengo que cambiarlo porque por logística no tengo más remedio, siempre pasar de un diámetro grande a un diámetro pequeño. Y digamos que eso es un poco las medidas. Y después, si pongo gas inerte, vigilar que funciona. Porque el gas inerte, según si lo tengo de generador o lo tengo de botella, no siempre funciona y es vital saber que está llegando donde yo quiero. ¿Retomo entonces? A ver, me quedé aquí. Vale. Muy bien, pues entonces estábamos diciendo esto, pues que estamos viendo, digamos, la desproporción, ¿no?, que hay entre el oxígeno disuelto y el oxígeno del espacio de cabeza. Si yo soy una bodega que solo mido el disuelto, tengo una información parcial e incompleta y no me lo explico, no me explico por qué mis vinos duran tan poco. Y aquí, por ejemplo, os invito a mirar el caso número 8. Caso número 8, evidentemente el disuelto bajísimo, por debajo de 1, sin embargo, era rosca, por cierto, espacio de cabeza, fijaros, es enorme. Bueno, pues aquí lo que hicimos es que vimos que el espacio de cabeza para nosotros no estaba inertizado y la bodega nos decía que sí estaba inertizando. Al final hicimos un vídeo que vimos a ralentí y ahí nos dimos cuenta que la manera de inertizar que tenía él era por nitrógeno líquido monitorizado por tiempos, ¿no?, en plan cada X segundos. De manera que si las botellas se movían un poco, la inertización caía al lado, en lugar de caer directamente en la botella. Con lo cual, para que veáis un poco la importancia que tiene, porque en esta bodega se estaba gastando inútilmente, ¿no?, el gas. Entonces, para que veáis un poco la importancia que tiene medir y conocer, ¿no? La media europea es de 3 miligramos digamos, en los embotellados. Puede haber más o menos y ha disminuido porque cuando yo empecé a medir era casi de 1,5 más, era como 4,5. Entonces, la vinificación, bueno, pues a partir de la vinificación, aquí tenemos a un joven enólogo barbudo que le vemos diciendo, bueno, yo ya he terminado el vino, ¿no? Que eso es lo que pensamos todos los enólogos muchas veces cuando ya lo hemos catado y nos gusta. Pero, insisto, ¿qué queda? Alojar mi vino, rellenar ciertos depósitos como estáis viendo aquí, lo que implica trasiegos, está el embotellado que hemos visto que y también aporta oxígeno, muchas veces no se embotella en el mismo sitio donde se vinifica, con lo cual hay un aporte de un camión cisterna, importantísimo medir, y después la vida loca que llevan las botellas en los lineales o en los transportes. Bueno, pues todo eso para nosotros son acciones enológicas y el enólogo no se puede desentender y hay que tener muchísimo cuidado porque entran dentro del ciclo de vida. Entonces, ahora vamos a ver el oxígeno en botella, ¿no? Bueno, pues vais a oír hablar de OTR, OTR, que es, bueno, pues el acrónimo de Oxygen Transfer Rate, que también lo oiréis en la literatura como permeabilidad y que no es ni más ni menos que la transferencia de oxígeno a través del tapón. Nosotros en Vinventions fuimos líderes por empezar a hablar de esto y hoy en día cualquier web de proveedor de tapones editan los resultados de la transferencia de oxígeno de sus tapones, ¿no? Entonces, para que lo entendamos un poco mejor, cómo funciona este mecanismo de OTR,
Aquí tenéis un diagrama, como veis está el tapón. Bueno, el tapón cuando está en la bolsa está en expansión, entonces yo lo voy a comprimir y cuando lo comprimo, como veis, un poco lo que veis en verde es que también al espacio de cabeza va a ir el oxígeno que está dentro de lo que es el tapón en expansión. Y al comprimirse libera oxígeno. Y después entrará en juego efectivamente la transferencia de oxígeno, que es el oxígeno que va a pasar a través del tapón. Y esto es el mecanismo del OTR, independientemente de lo que tiene el vino por sí mismo en las inevitables operaciones que se hacen en el embotellado y previas al embotellado. Entonces, lo que va a determinar el ciclo de vida del vino y la evolución es el oxígeno en la botella. Es decir, la suma de todos estos factores es lo que va a dar la evolución. Entonces, lo que decíamos, el oxígeno disuelto, que es el del embotellado más el que tenía el depósito, y el oxígeno del espacio de cabeza. Esto es el TPO, es decir, el resultado, el oxígeno que tiene el vino el día del embotellado. Y después, una vez que ese oxígeno ya se consume, ahí entra en juego el oxígeno del tapón. Si tenéis preguntas, me decís. Mariano, ¿hay alguna duda por ahí? Porque esto tiene su punto, ¿eh? Si no me dices. Entonces, ¿qué papel juega el tapón? ¿No? Os preguntaréis angustiados, ¿no? Bueno, pues todo, todo. Es decir, es casi el responsable de la evolución del vino. Porque, bueno, pues el tapón es como un filtro y es el tapón el que va no solo a sellar y proteger el vino del oxígeno, sino que además lo va a pulir, lo va a modelar. Entonces, precisamente hablábamos de transferencia y para ser un poco más específicos, pues vamos a poner números, ¿no? Un OTR, o sea, una permeabilidad moderada, digamos, 2 miligramos por litro al año. Una baja sería 1 y una muy baja sería 0,5. Y aquí pongo moderado, bajo y muy bajo porque hoy en día están de moda precisamente los tapones de baja permeabilidad. Esto es un poco pensando que siempre protegen, veremos más adelante que no es siempre la cuestión, pero influye mucho porque precisamente que el vino se exprese de manera afrutada, que se oxide o que se reduzca, el responsable es el tapón. Entonces, aquí vamos, por ejemplo, con algo que a todo el mundo quiere en sus vinos, que son las frutas, ¿no? Los potenciadores de la fruta y los precursores de fruta. Que sea en el blanco los cítricos y en el tinto las frutas rojas, ¿no? Bueno, pues esto es completamente, está modulado por el oxígeno. Las moléculas aromáticas son extremadamente volátiles y es a raíz de que tengan más o menos oxígeno que van a salir. Entonces, yo aquí puedo decidir precisamente mismo vino, de mismo embotellado, cómo va a evolucionar. Si pongo un tapón de baja permeabilidad, potenciaré los aromas de fruta fresca. Si pongo uno más bajo, ahí a lo mejor, bueno, pues ya estoy yéndome un poco a fruta más madura. Y si pongo uno moderado, puedo irme incluso a los aromas compotados, que son aromas que también mucha gente quiere, ¿no? Entonces, ¿cuál es la transferencia, digamos, apropiada? Bueno, pues evidentemente hay que encontrar la justa y esto es parte de nuestro trabajo en Vinventions. Si en Vinventions hay enólogos, es precisamente porque parte de nuestro trabajo es el asesoramiento de la adecuación, de qué transferencia de oxígeno, qué tapón te conviene para qué tipo de vino. Y para eso tenemos que entablar una relación con el enólogo. ¿Tú cuánto tiempo quieres que dure? ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo quieres un poco que se manifieste? ¿Cuál es la identidad, ¿no?, de este vino? Si, digamos, cometo un error porque creo que conviene un tapón muy cerrado para que dure más y luego el vino no se expresa, bueno, aquí os he puesto un poco los extremos, ¿no?, el huevo y a compota. Digamos que vamos aquí, ¿no?, a los medios, como si dijéramos. Que potenciar la fruta, pero sí, efectivamente, si caemos en, lo he oído, creo que, y no nos asesoramos con los proveedores de tapones, sí que podemos caer un poco en no encontrar el tapón adecuado, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente para haceros como una especie de recuerdo de hasta qué punto es importante unir dos conceptos que son un buen embotellado con un buen tapón, es que si hemos dicho, pues eso, que un tapón abarca más o menos entre 0,5 miligramos al año y 3, y hemos dicho que en un embotellado, más o menos en Europa, la media del aporte de oxígeno es 3,
Imaginaros que el día del embotellado yo estoy aportando el mismo oxígeno que en un año en la botella cerrada. ¿Hasta qué punto es importante disminuir lo máximo que pueda el aporte de oxígeno en el embotellado? Entonces, aquí ya pasamos un poco a lo que es los requisitos que vamos a poner a un cierre, ¿no? Y luego vamos a ver un poco las familias, las tipologías y metodologías de cierres, y vamos a ver un poco cómo se comporta cada uno. Bueno, pues Marta, evidentemente, quiero ¿sí? hacer una consulta. Vos me Sí, decís, lo que voy a decir es una burrada porque es muy posible. Pero esto que vos estás diciendo para mí es revelador en un montón de sentidos. O sea, vos decís que en un día, en el momento del embotellado, puede tener el vino un contacto con el oxígeno que con el tapón ganaría en un año. Con lo cual exacto. podemos decir que si no está controlado ese embotellado, el vino te puede envejecer un año o puede perder un año exacto de potencial de guarda. ¿Es así? ¿Es lineal el pensamiento o por Sí, ser? sí. Hombre, no exactamente a lo mejor en todas las botellas, pero esto creo que ya hemos tenido pruebas algunos cuando hemos catado. Lo más flagrante, por ejemplo, es en un rosado. Es en un rosado que tú ves que ya está anaranjado y que ya no tiene nada de fruta roja cuando a lo mejor la botella en la vendimia es de la vendimia anterior. Entonces, en general, nadie saca un vino oxidado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un error del embotellado. Y el embotellado siempre tiene que ir de la mano de un buen tapón. No sirve de nada poner un tapón muy cerrado si el día del embotellado hago un aporte masivo. Porque el embotellado es un día. Y yo saco al vino de su letargo, por así decirlo. El vino está tranquilo y al vino en ese momento le interesa la política un poco de la homeopatía, ¿no? Que todas las transformaciones sean poco, gota a gota, pero un aporte masivo es fatal. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia de tener un vino que es joven, que leemos en la etiqueta que pone, yo qué sé, lima, limón, amarillo pálido, y tú estás enfrente a un vino ámbar y mieloso. ¿No? ¿Qué ha pasado? Entonces, normalmente, si es así, suelen ser errores ligados al embotellado, efectivamente. Así que no es ninguna tontería, Mariano, te tranquilizo. No, seguiré diciendo tonterías, pero en otra cosa. Genial. Bueno, Mejor. vamos a ver, hago una mención de que no me voy a poner dramática, no todo el mundo es horroroso así, pero nos sorprende mucho que con la cantidad, la tecnología tan avanzada que hay a nivel de levaduras, bacterias, taninos enológicos, una cosa tan mecánica como el embotellado esté un poco en este estatus, ¿no? Por eso un poco insistimos mucho y mucho, porque un mal embotellado no te lo arregla un buen tapón. Entonces, siempre tienen que ir de la mano, ¿no? Vale, entonces, partiendo de la base de que el requisito mayor de un cierre es que cierre, pues ya vamos a ver más cosas que le vamos a pedir. Sensorialmente, neutralidad. Aquí olvidaros de lo que habéis oído a lo mejor de que los tapones mejoran el vino. El vino, ya, insisto, cuando lo catamos los enólogos en el depósito y ya decidimos que esté terminado, no tiene que ir a más. Con lo cual, neutralidad. ¿Qué queremos que no tenga? Pues aromas indeseables como puede ser TCA o TBA, que son los aromas de moho, de humedad y bueno, que aquí en francés se llama el bouchon, ¿no? Mecánica, importantísima. Evidentemente, me tengo que adaptar al cuello de la botella, tengo que comprimirlo y tengo que extraerlo fácilmente y también pues, que se inserte. Y evidentemente que no se rompa ni en el embotellado ni cuando el cliente o el consumidor va a sacarlo, ¿no? Después, la conservación. El cierre es el responsable de la evolución del vino, con lo cual es el OTR y la estética. Bueno, la estética no es muy técnico, pero es una realidad con la que yo me he enfrentado por dos razones. Primero, si el tapón es natural, la estética habla mucho de la calidad del tapón. No ocurre con los demás, pero sí que es un parámetro. Yo tengo como pistas, ¿no? de si el tapón es bueno o no. Y después, muchas veces es como una especie de tarjeta de visita porque puedo poner el sello, el logo y muchas cosas en el tapón, ¿no? Y después, que sea sostenible y reciclable, esto, para que os hagáis a la idea, es un concepto bastante nuevo que ha llegado pues, en estos últimos 3 años, ¿no? Pero si no estás al día, pues
con que, yo qué sé, una bodega duda entre tu producto y el de otro, si hay uno más sostenible y tenemos un mercado de exportación a países muy exigentes como Finlandia, Noruega, Suiza, pues podemos perder un poco a lo mejor el cliente, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la modalidad de los tapones. Bueno, pues la modalidad de los tapones, las familias en general. El corcho natural, que bueno, el corcho natural es el corcho, para nosotros en el mundo de los tapones, es el que es de una sola pieza, un cilindro de una sola pieza. Después está el colmatado, que es un tapón que también es de una sola pieza, pero que en esos agujeros que he tenido he metido un poco de polvo de corcho, ¿no? Después están todos los derivados del corcho. Los derivados del corcho que están el aglomerado, que es como trocitos de corcho pegado, después el microgranulado, que son precisamente granulados de corcho, y bueno, el micronatural, que es, nosotros en Binventions hacemos uno, pues que es eso, digamos, gránulos de corcho también pegados. Después están los sintéticos, nosotros en Nomacor, que estamos en Plantcor, porque es biopolietileno, pero que efectivamente son tapones alternativos, la rosca y el tapón de vidrio, ¿no? Entonces, digamos que simplemente por hacer un poco un repaso de las virtudes y limitaciones de cada uno, por ejemplo, vamos a decir que el natural, sensorialmente, tiene, evidentemente, hay calidades, pero que puede tener este riesgo de tener TCA, que es muy delicado en el almacenamiento, porque es como una esponja de aromas y si la bodega está un poco húmeda, pues es un poco más inestable. El natural y el colmatado y los que son también todos los derivados tienen una mecánica buena. La conservación del OTR, por ejemplo, en el natural, no es muy definida, porque por su naturaleza intrínseca, evidentemente, es un producto irregular. Sin embargo, los derivados del corcho, es decir, todos son aglomerados, micros, son mucho más regulares y en general tienen un OTR bajo, porque como os decía antes, está de moda. Es decir, todo lo que es fabricado, digamos que ya es un poco más controlado. La estética, bueno, pues en el tapón natural y el colmatado, que parece natural y que hay que ser francamente del sector del vino para distinguirlos, digamos que es como la referencia, es la tradición y bueno, es un poco muchas veces la expectativa que tienen muchos clientes. Sin embargo, la estética del aglomerado y del micro, bueno, pues ahí depende mucho de las calidades, porque no olvidemos que depende de cómo vaya cada uno, pues pueden ponerte ahí un poco de todo y puede ser un tapón a lo mejor que sea feo, corto, y se han hecho, la verdad, muchas aberraciones. Y después, ¿sostenible y reciclable? Pues el tapón natural sí, pero todos los derivados del corcho no lo son porque tienen pegamento, que es poliuretano, con lo cual no son ni sostenibles ni reciclables, ¿no? Respecto a los sintéticos o el Nomacork, sensorialmente neutro, cero riesgos de TCA y cualquier cosa. La mecánica, inserción y extracción fácil y aquí no hay problemas de roturas ni de ningún tipo. La conservación, pues el OTR está programado y es regular desde el tapón 1 al 1000 y en la bolsa 1 y en la bolsa 1000 y en todos los lotes. La estética, pues va mucho por mercados. En la última década se ha admitido mucho. Es verdad que quizá los tapones a lo mejor sintéticos de color se han amparado un poco el sector del vino joven, el vino del año, por lo menos aquí en España, el vino pues eso, blanco, rosado, y luego los sintéticos un poco como quizá nosotros que ya vamos un poco a un look más clásico, sí que nosotros tapamos todo tipo de vinos, incluso vinos de guarda. Y sostenible y reciclable, pues los sintéticos depende, porque como nosotros en Novacor que hacemos biopolietileno, más o menos todo el mundo está ahora también intentando hacer este tipo de mejoras, ¿no? Luego, rosca. La rosca es un tapón que bueno, está en incremento total y bueno, pues sensorialmente neutro, mecánicamente funciona de cine. La conservación es el OTR, el más bajo, es el tapón que tiene la transferencia más baja. Lo único que hay que cuidar el espacio de cabeza porque es 5 veces mayor que en un tapón cilíndrico. Entonces, si es importante inertizar en el tapón cilíndrico, lo es mucho más importante en el de rosca. La estética, lo mismo, por mercados. Aquí en España hacemos mucha rosca para la exportación, pero en el mercado español sigue ligeramente tradicional, ¿no? ¿Y sostenible y reciclable? Pues no, porque metal y, en fin.
Dicho esto, cada vez salen más parámetros respecto a la sostenibilidad y nos hemos llevado a la sorpresa que ahora se está también dando mucha importancia al gasto de agua. Y ahí, por ejemplo, la rosca para su producción no utiliza prácticamente agua y, sin embargo, el corcho natural ha salido muy penalizado porque utiliza mucha agua en aclarar y un poco en todo lo que hace en la producción, ¿no? Y luego, bueno, está el Vinolog, que es el de vidrio, que más o menos podríamos hablar de lo mismo que la rosca, ¿no? Es neutro, es mecánico, la estética es unánime, a todo el mundo le gusta muchísimo, la conservación dependerá mucho del tipo de botella, pero tampoco es sostenible ni reciclable. Entonces, como veis, los tapones hay muchas modalidades y todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Lo único, hay un requisito que no he puesto, porque como enóloga me niego a pensar en él, que es el precio. Los naturales tenéis de todo precios, los aglomerados suelen ser muy baratos, cuidado, ojo, porque los hay aberraciones enológicas. La rosca es bastante asequible y el tapón Vinolog, el de vidrio, es carísimo. Pero bueno, también hay que decir que es un poco elitista y que tampoco es un tapón, se ve cada vez más, pero no todavía mucho, ¿no? Entonces, sigamos un poco ahora para hablar Marta, te de voy a los... interrumpir antes Sí, de que sigamos para las próximas filminas, porque tengo un par de preguntas, no quiero que se me acumulen tantas porque tienen que ver con lo que veníamos hablando. Y un comentario entre paréntesis de un comentario que nos da Alejandro, que me parece que es muy bueno. Dice, interesante relacionar el control de oxígeno, esa medición inicial y luego en el embotellado, con la homogeneidad o la heterogeneidad en la partida, ¿no? De un mercado, sí. porque suele pasar esto, ¿no? Muchas veces encontrar disparidades enormes entre una misma partida, vinos que se comportan completamente distintos. Efectivamente, efectivamente. Es decir, nosotros siempre decimos, si los nuevos tapones, los tapones precisamente alternativos, son regulares, es para que vosotros en el emboteado también seáis regulares. Entonces, es verdad que vamos a ver durante mucho tiempo, cuando el tapón natural era el único tapón que existía, se le atribuyeron al tapón muchas irregularidades y no siempre es el tapón. Me explico, es decir, que a veces, por ejemplo, en el arranque de un embotellado, pues yo a lo mejor ya parto con mucho aporte de oxígeno o no. Entonces, nosotros, precisamente, siempre que, digamos, vendemos nuestros tapones, acompañamos al cliente en el embotellado, siempre. ¿Qué tipo de embotelladora tienes? Cuando, por ejemplo, nos dicen, quiero un tapón de una permeabilidad muy baja, siempre decimos, pero tú eres capaz con esta permeabilidad tan baja del día del embotellado, digamos, acompañado de un inertizado, que tú tengas esa seguridad para luego tener, no solo en tu embotellado de la botella 1 a la 10.000, sino además en el embotellado de invierno y en el embotellado de primavera, porque los tapones eran los mismos. Si él tiene dudas, ahí voy yo a medir el oxígeno y a darle todas las respuestas. Ah, y ahí se asusta. Bueno, ahí se enteran de todo esto que estamos enterándonos nosotros. Otras preguntas que nos hacen. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia en que ingrese el oxígeno todo junto durante el embotellado o durante el año? Si en definitiva la cantidad total es la misma. Sí, ¿Hay bueno, pues algo? porque mira, si tú la haces, por ejemplo, durante el año, muchas veces, digamos, durante la elaboración, tú todavía tienes en el vino todavía hay lías, todavía puede haber fangos, entonces hay una protección a lo mejor natural. En el momento en que yo preparo el vino para el embotellado, le doy esa filtración que puede ser tangencial, pero es una filtración extremadamente fina, porque yo lo quiero proteger precisamente para no tener ataques microbianos, para que resista los choques térmicos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al vino, igual que lo pulo y lo hago más fino, también le estoy quitando un poco de protección natural. Entonces, ese aporte masivo va a ser bastante fatal. Y otra razón es porque una vez que el vino está en botella, yo ya no puedo intervenir. A lo largo de la elaboración sí puedo intervenir. Si yo tengo un problema, digo, lo mezclo con otro vino, le doy un tratamiento, le pongo... Pero el vino, una vez que lo has embotellado, ya no hay marcha atrás. Perfecto. Y otra pregunta que dice, si el oxígeno que le cede el tapón es solo oxígeno que el mismo tapón contiene o puede llegar a filtrar algo del exterior.
Bueno, es decir, al principio es evidentemente lo que tiene el tapón contenido cuando lo comprimimos, pero después efectivamente viene del exterior y viene a través del tapón, no a través de las paredes digamos, del cuello interno de la botella. Si entrase por las paredes, entonces ahí ya el OTR no funciona, porque nosotros el OTR lo medimos a través del tapón, cuando el tapón está en total expansión y tiene esa presión que llamamos presión horizontal, precisamente, que el tapón está completamente adherido. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando precisamente tengo una compresión excesiva durante mucho tiempo y que el tapón tarda en recuperar, o que he dejado mucho, yo que sé, he tardado mucho, a lo mejor un tapón malo, se me ha secado porque yo que sé, a lo mejor lo he tenido al lado del horno y se me ha ido secando, desecando, entonces el tapón se comprime y entonces ahí ya no podemos tener el OTR. El OTR, nosotros en Dimension siempre decimos, es un valor teórico y yo tengo que acompañarlo del embotellado y de buena praxis, ¿no? Marta, y que no ingrese el oxígeno a través de las paredes, ¿tiene que ver también con el sistema en el que el corcho o el que en el tapón se mete adentro de la botella? Porque Sí, a sí, veces uno ve, ¿no? Como si fuesen dos dedos, como si fuese un sacacorchos de lámina, ¿no? Que lo engancha así sí, y es efectivamente. una marca y rompe, si se quiere. Claro, claro. Esto es, bueno, son una serie de ajustes que se hacen, que se llama precisamente, pues, la compresión. Pues hay un diámetro de compresión. Hay un diámetro de compresión que se hace y tú tienes que, por muy flexibles que sean los tapones, es como un segundo, lo comprimes y luego lo liberas. Entonces, en la máquina taponadora, máquina que hay que vigilar cada millón de botellas y que no todas las bodegas lo hacen, porque hay que revisar ajustes. Tal. En cuanto haya, por ejemplo, juego, si hay juego o si la compresión es excesiva, muchas veces ya hay que decir, ahí ya, digamos, tú no puedes pretender que tenga el OTR que tu fabricante te ha, digamos, preconizado, ¿no? Entonces, por eso hay que, digamos, tener mucha insistencia en que las máquinas tienen que estar con un mantenimiento perfecto para aprovechar esta. Ok, y tengo una pregunta más, pero que la vamos a charlar con alguna de las Filipinas más adelante, pero que te la tiro ahora para que después la retomemos, que preguntan si existe algún sistema de taponado o algún corcho en particular que consideres más pertinente para exportaciones a países de destinos lejanos. De Pero creo que acuerdo. no vamos a charlar de eso, así que ya está, te dejo. Vale, muy bien. Perfecto, pues bueno, entonces vuelvo un poco a los sulfitos y al oxígeno. Bueno, pues los sulfitos, como todos sabéis, es un conservante que por un lado es muy bueno, porque gracias a los sulfitos nuestros vinos españoles y argentinos pueden catarse y llegar a todas las esquinas del mundo. Pero por otro lado, pues efectivamente es pues un conservante que es tóxico, que a veces pues, bueno, pues puede quitar buenos aromas, que no es que sea muy bueno ni muy sano y en fin, y es irritante, ¿no? Entonces, no solo es que ya por ley esté limitado, sino que nosotros pensamos que va a estar cada vez más limitado por una cuestión de sensibilidades, de alérgenos. A lo mejor en la próxima década estará limitado al mínimo. Y el control del oxígeno hace que nosotros podamos evitar también poner estas grandes dosis de adiciones de sulfuroso. Entonces, si yo controlo mi oxígeno, controlo forzosamente el sulfito. Entonces, nosotros siempre decimos, cuanto menos oxígeno tengas en las fases finales y sobre todo en el embotellado, menos se te va a combinar el sulfuroso. El sulfuroso, no sé si lo sabéis, os cuento así rápidamente, activo, el que conserva el vino, es el libre, que es un poco pues, el que es, digamos, molecular, el que protege. El otro es el que queda, el que se combina con el oxígeno queda, pero está limitado por la ley. Entonces yo tengo que cuidarme de los dos. Entonces, hay muchas personas que me dicen, yo tengo una bodega muy grande, a mí me gusta trabajar rápido, yo no puedo andar pendiente de esas cosas del oxígeno, pero el día del embotellado le protejo muy bien con el sulfuroso. Bueno, pues esto no es buena praxis porque si yo pongo mucho oxígeno, precisamente se combinará el oxígeno que me es válido y entonces yo me puedo encontrar con un vino que tiene muchísimo sulfuroso y encima está oxidado. O sea, tengo un sulfuroso total alto que encima me puede desde dar cefaleas y luego siempre repercute en el sabor y encima oxidado, o sea, una gozada de vino, ¿no?
Entonces, eso, por ejemplo, es lo que es un poco la mala praxis. Entonces, nosotros decimos control de oxígeno, disminución de los conservantes. Entonces, para nosotros es vital, porque las bodegas tienden mucho a, como decíamos antes, en las fases de embotellado, facilitar. Venga, todos los vinos los embotello a un sulfuroso de X. Entonces, nosotros decimos personalizar, precisamente lo que decíamos antes. Si la vendimia es sana, si la añada es buena, si tú tienes un pH bajo, si tú tienes un vino resistente, ¿por qué tienes que poner el mismo sulfuroso que a los otros vinos? Y, sobre todo, no perder de vista que el sulfuroso también interviene en el valor organoléptico del vino. Es decir, no huele bien, enmascara los aromas afrutados y sale en retrogusto como una especie de sequedad. Entonces, digamos que no es deseable. Contribuye más bien a los aromas azufrados, que son los aromas de reducción. Entonces, aunque tú sepas que es digamos, a lo mejor de sulfuroso de azufre, puede ser relacionado con reducción. Es decir, los aromas que comentábamos antes, que son indeseables, que están relacionados un poco a agua estancada, huevo, coles y demás, ¿no? Entonces, otros factores externos que hay un poco que tener en cuenta, sobre todo si compramos vinos para otros o si tenemos un restaurante, una tienda, ¿no? Bueno, el tapón, evidentemente, si soy bodeguero, la temperatura de almacenamiento, es decir, esto es importantísimo. La temperatura alta acelera los procesos químicos, con lo cual envejecerá antes, y esto es la ley de Arrhenius, que es así. El acondicionamiento, es decir, el embotellado. Si queréis comprar muchísimas cajas de un vino caro, llamar al embotellado, o ir a la bodega y aseguraros que embotellan bien, porque tiene un poco que ir a la par. Pues si embotella bien y tiene un buen tapón, sabréis que podéis comprar muchas cajas para que os duren años, ¿no? Y después el transporte. En el transporte hay muchos choques térmicos, ¿no? Entonces, por poneros un poco también al desafío del transporte, aquí tenéis un palet con una manta térmica, que no es precisamente un container refrigerado, pero nosotros hemos puesto sensores, tanto en las cajas como en los containers, y nos hemos dado cuenta que el viaje a veces es también muy desafiante, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, una imagen de una monitorización de un viaje. Aquí nos hemos dado cuenta de que, como veis, de Burdeos a Hong Kong, si os dais cuenta, en los primeros días, en lo que era el transporte por tierra, en cuestión de un par de días, la temperatura ha ido de 14 a 35. Con lo cual, lo que decíamos antes, al vino no le gustan nunca las transformaciones súbitas, porque ahí vamos a sacrificar muchas veces estos factores de transformación. Podemos tener fenómenos que son irreversibles. Entonces, evidentemente tendrá una consecuencia, ¿no? Razón de más para utilizar un cierre que pueda proteger incluso de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, para haceros ver que la situación del oxígeno está totalmente under control, o sea, todavía no está así como muy controlada en todos sitios, es pues estos digamos, resultados que nos pasaron nuestros amigos del International Wine Challenge o del Australian Wine Research Institute, que abren muchísimas botellas y hacen concursos, y aquí efectivamente, bueno, pues en menos de una década abrieron todos estos vinos que estáis viendo y nos dijeron que efectivamente hay un porcentaje de vinos defectuoso. Pero lo curioso es que, como veis aquí en la gráfica, el 28% fueron, digamos, reprochados de oxidación y el 22% de reducción. Si sumamos los dos, hace la mitad de las reclamaciones, y la mitad está relacionada con la gestión del oxígeno, la mala gestión del oxígeno. Entonces, nosotros nos imaginamos que esta gestión del oxígeno, esta mala gestión, viene del embotellado, porque también presumimos que cuando alguien inscribe un vino a un concurso no va a presentar el peor o el que peor va a envejecer, sino presenta uno que él no se da cuenta de que el día del concurso, digamos, pues va a presentarse así, ¿no? Entonces, yo voy terminando y hago un poco como una especie de recapitulación de la importancia que tiene el oxígeno, tanto a través del tapón como a través de toda la elaboración del vino, ¿no? Entonces, el control del ciclo de vida tiene que pasar por el control del oxígeno, pero tenemos que incluir el periodo en botella, que sea 6 meses, 1 año, 2, 3, ese periodo el enólogo lo tiene que prever y anticipar, con una buena praxis en bodega y con un buen tapón.
Entonces, adaptar la vinificación a ese ciclo de vida y gestionar el oxígeno según el tipo de producto que quiera y según el canal de distribución. Ahí, como decías antes, efectivamente, Mariano, no vamos a tapar igual digamos, un vino de exportación que un vino que sea para, a lo mejor, restauración local, por así decirlo. Después, medir y conocer. Es básico tener un medidor de oxígeno, porque si no, muchas veces hay quien me dice, creo que estoy mal de oxígeno. Voy yo y no está tan mal la cosa. Y hay quien me dice, yo lo controlo todo. Y llegamos y horror, ¿no? Entonces esto, si no lo mido, no conozco. Estoy mirando para otro lado, ¿no? Entonces es imprescindible buena praxis, buen embotellado, buen cierre, ¿no? Y bueno, el buen cierre, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir adaptado al producto. Entonces, bueno, pues aquí ya para terminar, Vinventions tiene, de las modalidades que habéis visto, tenemos precisamente biopolietileno, tenemos micronatural, tenemos rosca y para nosotros ninguna modalidad de tapón es mejor que otra. Digamos, globalmente, en general. Hay una modalidad adaptada al producto que tú quieres hacer con el destino que quieres hacer. Y si quieres, engarzo ya con tu respuesta, Mariano, si te parece bien. Y es que vamos a ver, en general, es verdad que lo que decía yo antes que vemos en España, muchas personas que exportan sí que recurren a los tapones Nomacork o los tapones de rosca también, porque la exportación, digamos, el tapón natural es un gran riesgo. Entonces, muchas veces nosotros sí que comprobamos que para mercado local, sobre todo tintos de guarda en España, sí que se ampara el natural y derivados, pero que para la exportación se utiliza muchísimo el alternativo. Es decir, tapón neutro y que el cliente no me pueda decir que está deteriorado por qué he elegido mal el tapón, ¿no? Entonces, digamos que esto es una experiencia que yo veo, pero yo personalmente no recomiendo ninguno mejor que otro. Perfecto. Entonces, bueno, pues yo ya deciros simplemente que todas estas marcas, como veis, efectivamente son de cierres. Vinventions hace exclusivamente cierres de vino. Y luego tiene esta marca, que es precisamente a la que me dedico yo en España y en Portugal, que es la del apoyo. La del apoyo, el asesoramiento, las medidas, los servicios, las auditorías. Y bueno, lo que veis aquí no es un tapón, es un medidor de oxígeno, un oxímetro, que es un poco el que utilizamos nosotros, que empezó siendo para medir precisamente la permeabilidad de los tapones y que hemos terminado midiéndolo en bodega. Entonces, nosotros, pues eso, nos avalan más de entre 12 y 14 años de investigación. Somos prácticamente el único proveedor de tapones que tiene enólogos e investigadores y una de mis funciones es, lo que estoy haciendo ahora mismo, es difundir nuestra experiencia para que todas las bodegas pues un poco puedan aprovecharlo porque, como podéis ver, no es tan fácil. Así que yo, por mi parte, he terminado. No te vas a ningún lado, Marta, pero tengo un montón de preguntas para hacer. No te dejo irte, todavía te vas pues me quedan las gracias. Y bueno, aquí está anocheciendo, si me dejáis de ver, me lo decís y enciendo la luz. No, la verdad que buenísimo, pero hay un montón de preguntas, así que hay algunas que se repiten, si quieren vayan mandándonos si alguien más se quedó con algunas dudas, pero tengo acá un par que me parecen súper interesantes. Uno nos dice, el corcho es un material poroso reconocido por cómo reacciona frente a los cambios de temperatura, esto de se dilata y se contrae. ¿Cómo funcionan los sistemas alternativos ante esa contracción y dilatación tan hablada del corcho? Exactamente igual. Es decir, como simplemente para poder haber utilizado la misma mecánica de compresión, nosotros, es decir, un tapón que sea sintético de polietileno o biopolietileno, tiene que ser un cuerpo esponjoso y poroso. Si no, no podría tener esa flexibilidad. De hecho, en los años 90, cuando empezaron, que salieron bastantes tapones, pocas marcas han sobrevivido. Si querés, podés dejar de compartir pantalla, así te vemos. Vale. Así te vemos directa. Fíjate que abajo te tiene que decir dejar de compartir. Ahí está, perfecto. Perfecto. Pues sí, efectivamente, es decir, es como el ABC. Todos estos materiales mecánicamente son porosos
y tienen oxígeno también. Bueno, concretamente en el caso de nuestros productos, nosotros tienen un gas de expansión, porque como es extrusión, eso ahí no sé yo si me estoy metiendo mucho en, pero es como una especie de cilindro, por eso es tan regular, y yo luego le meto un gas de expansión, se expande y se comprime. Entonces, precisamente por eso tiene el control del oxígeno mucho más eficaz, digamos, más controlado que el tapón natural. Entonces, el tapón natural, bueno, tiene oxígeno o no, es decir, si yo tengo un tapón que tiene muy pocos agujeros, evidentemente tendrá menos. Por eso en el tapón natural es tan importante el peso y la densidad, que en nuestros tapones no lo es tanto. Genial, genial. Tengo una pregunta que me encanta, porque es una pregunta que por ahí no sé si te va a exceder, porque no es algo tan técnica, pero estoy seguro que nos va a poder dar una respuesta. Viste que ahora con A todo el ver. tema de la pandemia se puso mucho digamos, en uso esto de que las bodegas te manden embotellados en porciones más chiquitas, ¿no? En Sí, botellas individuales. ¿Qué pasa si uno como sommelier tiene las intenciones de hacerlo de forma casera en su casa, ¿no? Y, por ejemplo, poder armar, yo, sommelier, armo una cata con gente a la que le mando las botellas chiquititas, pero lo hago de forma casera. ¿Existe sí. alguna técnica que vos me puedas decir, mira, no sé, me imagino debe ser llenarla hasta arriba de todo, no le dejes mucho oxígeno, la botella sea lo más chiquita posible? ¿Existe alguna técnica que pueda decir, bueno, si va a ser un ciclo de vida corto, o sea, vos sabés que la botella la mandás y se va a consumir rápido, lo podés hacer de esta forma? Y la otra que te pregunto, que se me ocurre ahora, es ¿cuánto potencial de vida puede llegar a tener ese vino embotellado de forma casera? Muy poco. O sea, los días contados, diría yo. La verdad. Es decir, aquí efectivamente en pandemia se ha hecho exactamente lo mismo y hemos tenido bastante folclore, por decirlo así. Es decir, que sí que hemos visto, por ejemplo, que hay que utilizar un gas inerte, la verdad. Existe, por ejemplo, de modo casero se puede utilizar el CO2, de modo menos casero el más eficaz es el argón, y hay bombas caseras. Y luego, digamos que habría que embotellarlo la fecha la más próxima a la cata. Como tú bien dices, se aconseja tapón de rosca y hasta arriba. Taparlo bastante bien para que no haya fugas. O sea, hasta arriba, pero no que toque, porque ahí luego corremos el riesgo de que haya fugas líquidas. Y luego, por ejemplo, hacerlo con vinos muy estables y jóvenes. Porque, por ejemplo, un vino que sea añejo no lo va a aguantar. Es decir, nosotros hemos tenido precisamente en una de nuestras experiencias que quisimos poner un vino que era del 2013 y fue un desastre. El vino llegó, nada, naranja, no ajerezado, pero casi. Y claro, eso es un bochorno, ¿no? Para el bodeguero, pero es un riesgo. Los formatos pequeños siempre son un riesgo, pero digamos luego caseros, pero es mejor que nada. Yo creo que esto hay que explicarlo antes de la cata. Genial. Pero viste que nos iba a tirar buena data. Ahí me tiraste buena Mira, data. pues de milagro. Ah, muy bien, muy bien. Otra pregunta que me parece que está buena. ¿Cómo actúan las cápsulas como barrera para el oxígeno? Y yo le sumo cómo actúan las botellas que ahora vienen lacradas, selladas con ese lacre. Sí, pues mira, las cápsulas nada, olvídate, porque además las cápsulas en principio vienen agujereadas y eso no se tiene en cuenta, ¿no? Cápsulas, me hablas de la cápsula protectora, ¿no? Del tapón de Exacto, sí, rosca, sí, ¿no? perfecto. Sí, Sí, sí. nada. Y luego el lacre es que hay muchísimos tipos de lacre, muchos. Entonces, depende bastante. La verdad es que el lacre antiguo, tal y como lo entendemos, es bastante estanco, cierra y no deja pasar mucho aire. Que ahí, cuidado, porque claro, aquí está muy de moda el orange wine, ¿no? Entonces Ujú. hay mucha gente que me dice, claro, yo pongo tu tapón cerradísimo y luego pongo el lacre tal. Entonces, en general, estamos muchas veces, por evitar la oxidación, podemos desequilibrar el vino a la otra parte, que es la reducción. Entonces, puede ocurrir, y si esto ocurre puede ser terrible, porque digamos que el consumidor en la costumbre de los defectos se ha más o menos acostumbrado a los efectos de oxidación, pero el defecto de reducción digamos que te descalifica cualquier concurso, cualquier aficionado al vino sabe que un vino no puede oler ni a cloaca, ni a coles, ni a petardo. Sin embargo, si huele a avellana, a mermelada Aero, aunque nosotros sepamos que a lo mejor el vino no era lo que pretendía el enólogo,
pero a lo mejor no te lo descalifica, ¿sabes? Entonces yo muchas veces digo, cuidado, porque por evitar la oxidación nos podemos ir a la reducción. Entonces el lacre efectivamente es muy, muy cerrado, pero aquí en España, por una cuestión de comodidad, se están utilizando siliconas. Siliconas que no son como el lacre, que además hay que calentarlo, es peligroso y tal. Entonces, digamos, lacre sí que es muy estanco, siliconas son porosas como un vino y simplemente digamos que te añadiría. ¿Qué pasa? Que de botella a botella no tendrás regularidad, porque se reparte el lacre, se reparte diferentemente. Ajá. Vos sabés que sí, que a mí me llama la atención, que acá en España no lo veo, pero en Argentina, sobre todo en los últimos 2 años, mucho vino de alta gama, o sea, vino que está pensado desde bodega para añejarse o para por lo menos poder guardarse 10 años, 8 años cómodos, son vinos que están lacrados, o sea, sellados con lacre, con este que vos decís que se calienta, que se forma Sí, una sí, capa sí. impermeable, ¿no? ¿Hay algo estudiado de eso, de un vino lacrado durante muchos años, cómo Pues envejece? mira, nosotros quisimos hacer este estudio, pero como digo, es que había tantísimos tipos de lacre y luego además hay quien lo pone solo en el espacio del tapón, pero hay quien lo reviste completamente. Entonces nos fue prácticamente imposible. Lo que sí está claro es que es una barrera, entonces ahí ya un poco a lo que nosotros preconizamos como permeabilidad, sí que estás añadiendo un poco más y yo lo que diría es que efectivamente no hay que hacerlo si tienes precursores de reducción. Dicho esto, se suelen ver, como tú bien dices, solo en botellas caras que tienen como una especie de, digamos, veleidad de guarda. Antaño, diré, que antaño se hacía precisamente para evitar las fugas líquidas. Es decir, cuando tú sabías que tú ibas a guardar un vino 20 años y que tú en tu bodega tenías el vino tumbado y tenías fugas líquidas, era terrible ver cómo el tapón había, por capilaridad, migrado todo lo largo del tapón y tú tenías la parte visual, la tenías ya burdeos. Entonces había fugas líquidas y se creaban como caramelos y te ensuciaba el vino, en fin. Entonces el lacre se hizo un poco para eso. Y ahora se ha quedado un poco como, yo qué sé, yo diría título vintage, ¿no? Así de... Pero vamos, de todas maneras, yo lo que digo, si lo haces por look, fenomenal, cada uno allá con su gusto, ¿no? Y tal, pero ni aporta, no creo que haya una gran diferencia. Lo único que si tú tienes un tapón alternativo y quieres demostrar la regularidad, aquí estás un poco teniendo más papeletas para que el vino no evolucione de una manera regular. Esto no lo pregunto, pero me quedo con esto de que decís de las fugas líquidas. Me gustaría que lo amplíes un poquitito. ¿Cómo actúa la fuga líquida en un corcho natural? ¿Cómo actúa en un tapón sintético? ¿Y cuánto de eso? Porque muchas veces pasa, ¿no? Que uno Sí, descorcha el vino pensando que está arruinado y el vino adentro no, está bien, tiene una fuga sí, líquida, sí, pero sí. ¿cómo es eso? Bueno, pues vamos a ver, con un tapón alternativo, es decir, en principio, con un tapón como el nuestro de Novacork, no tiene que haber fugas líquidas. ¿Por qué? Porque el tapón, como decíamos antes, está siempre pegado a las paredes internas. Si las hay, volvemos al exceso del diámetro de compresión el día de la botella, que haya sido, pero yo personalmente en mi vida me he encontrado con algo así. Pero puede haber, porque tú imagínate que se te da fatal y que vas a embotellar, esto, ¿sabes con qué ocurre? Con las embotelladoras manuales. ¿Sabes? Esas embotelladoras manuales de palanca, que hay gente, pues ahí sí que a veces no hago la misma compresión, embotello vino, y hay gente que embotella vino de ediciones especiales así, y sí puedo tener a lo mejor alguna fuga, digamos que sea líquida. Eso es por una mala compresión que puede ir unida a una botella cuyo cuello interno, en lugar de ser completamente cilíndrico, sea cónico. Entonces, si me junto que comprimo con botella manual, con botella irregular, sí que puedo tener alguna fuga líquida. Si hay fuga líquida, es, vamos, seguro que hay fuga, que hay también oxidación, ¿eh? Y luego, digamos, en los tapones naturales es un clásico por varias razones, porque muchas veces no, el almacenamiento no lo hacemos bien a nivel de que a lo mejor pues yo compro el vino, yo siempre digo, los vinos caros comprarlos en bodegas, porque si te lo compras en el aeropuerto, que hace un calor alucinante, luego lo llevas en el avión, lo calientas bien, luego pues ahí siempre hay una, como decíamos antes, es un poco más sensible a todo lo que es contracción, dilatación en natural. Entonces, de tanto contraerse, dilatarse, contraerse, dilatarse, ahí sí que puede pasar vino en una de esas contracciones, ¿no? Entonces, a veces sube, de hecho cuando quitamos el tapón lo vemos, que a veces ha subido,
Por eso los tapones de natural para vino de guarda son tan largos, para intentar que no salga, pero a veces irremediablemente tenemos esa fuga líquida, ¿no? Bueno, tengo un montón de preguntas, pero ya es la hora y hay una de las preguntas que hace referencia a lo que hacías, así que vamos a terminar con esa. Espera que la busco entre todas estas. Dice, al principio hablaste de que la elección de un sistema de taponado va a depender también del canal final de ventas, ¿no? Recién hablabas del caso de un aeropuerto. Si se vende en un restaurante o en un supermercado, la cosa va a ser diferente. Me gustaría que amplíes un poco eso. También si es que una cuestión puramente comercial o si es una cuestión que tiene que ver con el contexto, no sé, no se me ocurre. No, es decir, vamos a ver, lo que comentábamos antes, si yo, por ejemplo, tengo un vino que sé que se vende solo en los restaurantes de mi ciudad o de mi país, yo ahí me puedo permitir, por ejemplo, tener una permeabilidad moderada, es decir, que el paso del oxígeno no tiene por qué ser muy cerrado, porque a lo mejor es un vino que yo voy a vender enseguida. Entonces, el vino yo quiero que digamos, que se desarrolle enseguida. Y entonces ahí sí que puedo elegir un vino de una permeabilidad moderada. En el momento en que yo sepa que el vino va a estar en lineales, ahí ya es choques térmicos, rayos UVA. Entonces ahí sí que, digamos, como que no tengo elección, necesito un tapón que me garantice que es todo igual, que tiene una permeabilidad, ahí yo iría a permeabilidad baja. Y, por ejemplo, para la exportación, si son viajes largos, ahí yo también iría a permeabilidades bajas o muy bajas. Y lo que decíamos antes, ¿por qué el alternativo está ganando precisamente terreno? Porque digamos que es una seguridad. Tú ten en cuenta que a veces hay reclamaciones que son un poco ambiguas. Si a ti alguien te reclama porque ha tenido una fuga líquida, ahí sabes que hay un problema mecánico. Y eso, bueno, pues puede ser más, sobre todo a lo mejor la dilatación del líquido en el viaje. Pero cuando es ¿cómo te diría? Una reclamación por organoléptica que te diga, pues se me ha oxidado o ha llegado oxidado. Entonces, ahí muchas veces es decir, bueno, pero ¿qué es oxidado para este importador? ¿Qué es oxidado? Sobre todo, estamos hablando de Rusia, de tal, ¿qué es oxidado para ti? Entonces ahí es mucho más difícil y ellos, los clientes, siempre lo van a atribuir al tapón. Entonces siempre es un poco, digamos que te puede garantizar, oye, va con un tapón que no cede sabores, porque a veces también la reclamación es, el vino está raro, no está como el año pasado, ¿qué le ha pasado? Has comprado mal los tapones. Entonces tú dices, perdona, pero lleva rosca, o perdona, pero lleva un tapón de biopolietileno. Entonces ahí efectivamente digamos que limitas mucho el efecto y la Perfecto. responsabilidad. Menos mal. No te llaman a vos, por lo menos. Yo acá no tuve nada que ver. No, no, a mí me encantan las reclamaciones, me encantan. Yo las gestiono, vamos, lo primero es eso, a veces es simplemente matemática. Claro, 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 O sea, claro. por ejemplo, te pongo un ejemplo, tú dices, vamos a ver, si una bodega te dice, tengo una reclamación en Rusia, y tú dices, que me dicen que ha llegado ahí, te pongo el ejemplo típico, maceración carbónica de Rioja, ha llegado y no hay ni maceración ni carbónica, el vino está cocido. Entonces, ¿qué es lo que puedes decirle tú a ese distribuidor? Pues, que representa tu vino allí, pues he puesto el ejemplo de Rusia, por ejemplo, es decir, viajes largos. Tú le dices a la bodega, porque a mí los que me llaman son la bodega, yo os he vendido 500.000 de tapones. Están en todos los países y solo reclama un palet que está en Rusia. Entonces, aquí el problema no es ni del vino ni del tapón, es del almacenamiento, el transporte. Entonces, ahí ya un poco puedes hacerles ver que, bueno, pues que hay que buscar un poco las soluciones en otro lado, ¿no? Genial, genial, Marta. Bueno, un último comentario que Alejandro de Vinventions nos dice, si sirve de algo, nosotros aquí en Argentina, en Mendoza, hicimos un ensayo con unas personas que dividían una botella en varias más pequeñas y medimos la incorporación de oxígeno. Así que Alejandro se ofrece, si a alguien le interesa saber un poco más del tema, que le escriban y nada, que les pase un poco los resultados. Marta, la Sí, sí, verdad, sí. yo te disfruté un montón. La verdad me pareció buenísima la charla, porque hay mucha información dando vuelta. Me parece que la lograste condensar de una forma súper entretenida y fácil de digerir. Y sí, intervienen tantos otros factores en el medio que es como un mundo interminable. Pero te queríamos agradecer un montón. La verdad que fue un placer. Para mí fue un placer moderarlo, así que muchísimas gracias por haber Nada, estado. yo encantada de la vida y bueno, pues ya está, para lo que queráis y me alegro de que no haya resultado muy,
demasiado pesado, técnico o lo que sea, y que haya quedado claro. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Así que Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a todos y bueno, pues yo ahora ya estáis viendo que estoy en la oscuridad, os despido con un buen vino tinto y yo ya Claro, me porque pongo... nosotros acá estamos 9:30 de la noche, Marta, ya tenemos que ir a comer y a tomar vino. Con un vasito de agua, mirá, escuchame, ¿no? Ay, claro, para vosotros por la mañana. Bueno, pues besazos desde Barcelona y muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra invitación. Venga, salud.